Hola a todos, un gusto saludarlos nuevamente y bienvenidos una vez más al canal. Gracias por acompañarme. El día de hoy vamos a hacer el análisis del eneatipo 6. Vamos a continuar con el eneagrama de la personalidad, este estudio tan profundo pero tan importante para todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal. Y lo que vamos a hacer con el eneatipo 6 es conocer cuáles son sus subtipos, cuáles son esos movimientos de los instintos de esta personalidad tan compleja. A mí me resulta un poco controversial analizar este personaje, el eneatipo 6, porque pues dentro de mi familia son los instintos conservación, social y sexual o transmisor. Y sabemos que el instinto conservación es aquel que está más enfocado en cuidar sus recursos, lo que es el sustento, la casa, la familia, todo lo que tiene que ver con la conservación. Bueno, pues aquí tenemos a una personalidad que, digamos, representa al eneatipo 6 central. Cuando hablamos del eneatipo 6, que lo hemos llamado o se le ha llamado como el cobarde, el temeroso, estamos muy centrados en ver esta personalidad del eneatipo conservación, este instinto. Vamos a ver aquí este instinto. Más predominante el temor, el miedo, la inseguridad. Aquí es donde vamos a ver cómo más a flor de piel esa angustia del eneatipo 6, ese miedo, y su búsqueda va a ser por la calidez, por esa protección que necesita constante y esa seguridad. Va a ser un eneatipo siempre buscando la seguridad en el otro, muchas veces en el progenitor. La mayoría de las veces es hacia el progenitor. Aquí sabemos que en el eneatipo 6 se ha gestado un miedo y una desconfianza porque en este subtipo, el eneatipo 6 va a estar más enfocado en que vengan a rescatarle o ayudarle a superar su miedo y su angustia, siempre pues el progenitor, una persona cercana en la que él confíe, más que en salir por sus propios medios, porque está la desconfianza. El eneatipo 6 no confía en él mismo, tiene toda la capacidad y la fortaleza para poder lograrlo, pero su lucha y su disfunción está en esa falta de confianza. Es así que lo que hace es apoyarse y pedir pues eso, que lo acompañen, que lo ayuden. Es un eneatipo, este eneatipo en este subtipo va a buscar siempre la calidez, la reunión familiar, el entorno. Eso les da mucha seguridad. Se siente débil, se siente incapaz, es por ello que busca la ayuda. También tiene una mala imagen de sí mismo. Bueno, los tres subtipos tienen una mala imagen de sí mismos, batallan mucho con lo que es la culpa, está muy instalado lo que es el deber. Es este pequeño que se le marcó las cosas como buenas y malas, cuando hacía algo y se le marcaba el no, esto no es correcto, esto no está bien, ¿por qué haces esto? Los progenitores, en ese afán de educar y de ver conductas incorrectas, marcan los límites o marcan lo correcto y lo incorrecto, pero la señal que recibe un eneatipo 6, este pequeño, es lo que estoy haciendo está mal, por lo tanto yo soy malo. Y va a instalar una autodesconfianza, una mala imagen, y muy asociado el error con la culpa y también con el castigo. Entonces, este 6, conservación, busca seguridad en las cosas y en lo que hace. Es donde él siente que al hacer las cosas bien, él está bien y él es bueno, él es correcto porque ha hecho lo correcto. Entonces está muy asociado con el hacer. Es ahí que el deber va muy vinculado, lo salva, lo libra de este sentimiento de sentirse mala persona, de este sentimiento de no estoy haciendo bien las cosas o yo no soy lo suficientemente bueno. Como buscan la seguridad en las cosas, quedan atrapados en estos pensamientos tan obsesivos y recurrentes, y se vuelve como un círculo vicioso
donde piensan tanto las cosas para hacerlas bien, que se obsesionan, se llenan de desconfianza, se llenan de dudas y vuelven a mentalizarlo: estaré haciendo lo correcto, esto será lo correcto, esto será lo adecuado, esto será lo bueno, qué va a pensar el otro si hago aquello, y que entonces está contemplando tantas posibilidades y está enjuiciando tanto todo lo que quiere lograr y hacer y cómo lo quiere hacer. Es tanto su temor de no hacer lo correcto, que tiene mucho miedo de no ser bueno. Quiere recuperar esa imagen, quiere sentir que él es aceptado y que lo que hace está bien. Entonces cae como en un bucle, un círculo vicioso. Y hay un ejemplo que pone Jordi Pons que me encanta, este experto en eneagrama, que recomiendo mucho siempre porque es meticuloso y se toma todo el tiempo del mundo con el estudio del eneagrama, y hay que darle el reconocimiento a Jordi Pons, donde dice que es como el pez que se muerde la cola, ¿no? Entonces, que se quiere morder la cola, pues da vuelta y vuelta y vuelta y le cuesta salir, se llena de angustia, de ansiedad, de dudas, y bueno, pues cae en ese círculo vicioso. En este subtipo vamos a ver al de los 3 eneatipos 6, es en este conservación donde los vamos a ver más titubeantes, más angustiados, más temerosos. Entran muchas veces como en una parálisis que los lleva a un verdadero caos de no saber qué hacer ni para dónde dirigirse. Son los que tienen mayores dificultades para pasar a la acción. Repito, es el más angustiado, el más temeroso, el más inseguro. Tiene un gran trabajo que hacer porque aquí está lo fóbico a flor de piel, todo el miedo expuesto. Y aunque me han dicho, bueno, es que yo soy eneatipo 6, pero me identifico con el conservación, pero también me identifico con el sexual. Bueno, es que cada eneatipo tiene de los 3, pero el que predomine, ese va a ser tu instinto que mejor te determina. Ahora, ¿qué pasa? El eneatipo 6 es un eneatipo muy fuerte, es un eneatipo mental, es un eneatipo reflexivo. Lo que tiene que hacer es un trabajo, desde luego personal, donde tome conciencia de que todo esto es un chip instalado, una idea, una a lo mejor disfunción o herida en la infancia con un progenitor que ya sea que estuvo distante, que fue muy autoritario, o que no estuvo, o que fue muy exigente en marcarle esto no, esto no, esto tampoco. Y este pequeño eso lo asoció a su persona. Se sintió completamente inseguro de qué hacer, de cuándo hacer lo bueno y cuándo no. Se quedó perdido, pero para llegar a formar un eneatipo, y esto es algo muy importante que debemos entender, porque muchos padres dicen, pero es que nada que ver, yo fui permisible, yo fui un padre presente, yo fui una madre amorosa. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí pasa que el pequeño trae un temperamento de manera genética y la interpretación que hace de la realidad, del entorno, de cómo lo están educando, es su propio enfoque. La herida la pudo haber, la herida la pudo haber dirigido de otra manera, interpretado de otra manera. Sin embargo, se gesta este 6 un poco por el temperamento, por lo que trae, y mucho por el entorno. Se forma en la etapa fálica, este eneatipo 6, ya lo he dicho, donde siente el niño que le falta algo, que los demás tienen algo que él no tiene. Digamos que se forma en esta etapa edípica y hay un conflicto ahí con el progenitor, ya sea la madre o el padre, la persona que esté más cercana, o quien esté faltando ahí, la distancia, con quién está haciendo la distancia, con padre o con la madre, y también el modo de educar. Entonces es un poco de todo lo que va a gestar esta personalidad temerosa, ansiosa, insegura. Y bueno, eso tenemos con el instinto conservación.
En el instinto social vamos a ver a una personalidad que también se le considera como el soldado. Una personalidad que necesita adherirse a grupos, pertenecer a grupos, y va a ser alguien marcado por el deber. Es la manera en la que ellos van a sentir mucho más seguridad, siguiendo las normas del grupo al que pertenecen. Puede ser un grupo muy cercano, que sería el grupo familiar, o un grupo de amigos, un club, algo a lo que él pertenezca. Puede ser la escuela, lo laboral. Es la manera que tienen de defenderse de sus miedos. Se cree que en este subtipo social hubo padres distantes, fríos, con muchas normas. En general, el 6 se supone que ese fue el comportamiento formativo para este pequeño 6, pero aquí el instinto se va a reflejar de una manera más rebelde, más en contra de los progenitores o del progenitor principal, y se va a adherir a los grupos, a sus amigos, a la escuela, a sus abuelos, a sus nuevas familias, ya cuando son casados o cuando son hijos. Ellos crean sus propios grupos y siguen manteniendo una distancia y una rebeldía contra sus progenitores. Se le conoce también como los fanáticos, porque son tan adheridos a los grupos y se esmeran tanto por cumplir la norma de esos grupos para no tener problemas, porque eso les da seguridad, el saber que están haciendo las cosas correctas. Eso los alivia de su miedo y de su desconfianza. Se pueden volver fanáticos en grupos religiosos o cualquier proyecto de grupo que se propongan realizar. Entonces vemos aquí un pensamiento muy moralista, muy apegados al deber, un pensamiento muy rígido, de ahí que sea el fanático, y muy apegado al deber, a la norma, repito, a lo que está establecido, porque de esta manera ellos también sienten que al hacer lo correcto disminuye esa mala autoimagen que tienen de ellos mismos. Digamos que se sienten mejores personas, sienten que están haciendo lo correcto, lo bueno, y con ello pues se alivia un poco este sentimiento de culpa, esta incomodidad, esta ansiedad que les causa el no sentirse lo suficientemente buenos. Ellos aquí consideran que son lo que hacen, se identifican con el hacer. Lo que hacen, eso es lo que ellos son. Es un poco parecido al eneatipo 1 en este sentido de querer hacer lo bueno, lo correcto. Es como que la fijación también del 1, únicamente que el 1 cree tener siempre la razón. El 1 no está tan atorado con esa problemática del mal concepto de ellos mismos, sino que saben que no son perfectos, pero creen tener la razón y creen que cuando hacen las cosas están haciendo las cosas bien. Hay como mayor narcisismo en el 1 en ese sentido, hay mayor seguridad, no hay tanto conflicto con que lo que hago tiene que ver con lo que soy. Y en el 6 sí se da esta sensación que los lastima mucho. Y bueno, tenemos por último el eneatipo 6 con el instinto sexual, que también es considerado el instinto transmisor. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues aquí vamos a tener al desafiante, vamos a tener al más rebelde de los 3 subtipos. Aquí, como todos los transmisores, van a estar con esa necesidad más de adherirse a la otra persona, le van a dar toda la importancia a ese uno a uno, y esto les va a dar también seguridad, van a defender mucho esa relación por encima de cualquier otro tipo de situación. Ellos sienten una satisfacción, un alivio en esta fusión. Aquí su principal temor es ese conflicto que tiene con su progenitor. Es un conflicto que siempre está presente y que se manifiesta en rebeldía con su progenitor. Se adelanta porque de alguna manera le teme, le intimida al progenitor. El progenitor viene
queriendo marcar ciertas cosas que considera correctas y él se adelanta. Entonces, antes de que tú vengas a decirme que yo he hecho algo malo, porque al yo sentir que he hecho algo malo, asocio el error con la culpa y el castigo, entonces me adelanto y contraataco. Y entonces aquí es donde vemos al contrafóbico y al gran rebelde, que se adelanta y que algo que el progenitor marca como incorrecto, desde que pueda ser un consejo, una perspectiva, un punto de vista, él ya está a la defensiva contra el progenitor, porque desde pequeño instaló que esto no y esto no, o esto sí, pero esto no, tenía que ver con su esencia, con su ser, con esa prohibición, la asoció a una mala imagen de él. Yo no soy buena porque tú me estás diciendo que esto no se hace. Entonces, si yo lo hice, no soy buena, tengo una mala imagen de mí y por lo tanto merezco un castigo, o el error es un castigo, que esto está instalado en la mente de todo nuestro sistema. Nos han dicho que así es. Todo nuestro sistema educativo nos ha dicho que a todo error le corresponde un castigo. Por eso cuando nos equivocamos sentimos muchas veces la culpa y buscamos el autocastigo, ahí viene el autosabotaje. Entonces esto sucede mucho con el subtipo sexual del eneatipo 6 de una manera mucho más fuerte, porque son personalidades muy sensibles, niños con un temperamento muy inquieto que querían hacer muchas cosas, se les prohibió y en ese no instalaron pues una descalificación a su propia persona, a sentirse que ellos no eran lo suficientemente valiosos ni capaces. Entonces queda una inseguridad y una desconfianza y queda una relación muy dañada con el progenitor. La mayoría de las veces es así, en especial con la madre, y se adelantan en contraatacar. Entonces viven ellos con un miedo de no tener la razón, viven con el miedo de no hacer lo correcto, tienen el miedo de que les vuelvan a decir esto no está bien. Y lo que hacen, repito, contraatacan. Antes de que tú vengas a decirme algo, yo me adelanto y me posiciono por encima de ti. Eso les da poder y el poder les alivia un poco el miedo, la inseguridad, el temor. Entonces, digamos que la figura de la progenitora, la madre o el progenitor, representa aquello que tú me prohíbes o aquello que tú me marcas como incorrecto y que me hace sentir, que hace reafirmar mi mala autoimagen. Y al yo reafirmar una mala autoimagen, surge la culpa, surge la desconfianza, surge la ansiedad, el miedo, y desde luego es lo que al eneatipo 6 más le daña. Pero esto queda instalado en este eneatipo y ya no importa que el progenitor venga a hablar desde un punto de vista objetivo a algún tema, ellos viven ya en un modo automático de defensa. Hay una disfunción en no poder filtrar cuando la madre estaba educando a la pequeña o al pequeño y cuando la madre viene simplemente a dar un punto de vista sobre un tema. Pero ellos ya disparan esta manera de defenderse desde su perspectiva antes de sentir la ansiedad. Me vas a marcar algo que me va a hacer sentir que hice las cosas mal. Entonces contraataco para yo disminuir mi sentimiento de debilidad y de malestar personal. Ellos tienen como ideal ser fuertes, por lo tanto crean este comportamiento intimidador. Se sintieron intimidados por su progenitor, vuelvo a recalcarlo, y ellos lo que hacen es defenderse, contraatacar, para no experimentar esa sensación de vulnerabilidad y de miedo.
Es interesante porque todos los padres educan y en algún momento muchos eneatipos habrán dicho, bueno, mi padre incluso me maltrataba, o mi padre o mi madre eran muy rígidos, o me tenían reglas muy fuertes, y yo realmente le tenía un temor a mi padre o a mi madre, ¿no? Y formaron otro eneatipo distinto. Entonces, ¿qué es lo que hace que yo forme tal eneatipo ante una conducta que tal vez otros tuvieron igual y desarrollaron otra personalidad? Repito, aquí tiene un gran peso tu muy particular temperamento, aquello que tú genéticamente traes contigo, tu epigenética, tu mochilita con la que venías, porque no venimos vacíos, ya venimos con una carga, hay una psicogenealogía en nosotros. Entonces, digamos que ya la personalidad se define con la formación, con tu entorno, más lo que traías. Entonces, es muy importante también considerar esa parte. Si no, pues no tendría esto lógica que unas personas hayan sido educadas de una manera tan militarizada, tan difícil, incluso niños huérfanos que no recibieron nada, ningún trato amoroso, y se hayan convertido en un eneatipo 2, que es el amoroso mendigo buscador de amor, ¿sí? Entonces, tiene que ver un poco la genética, la carga que traemos, más lo que experimentamos en nuestros primeros años de vida. Y las películas que tengo para recomendarles, amigos, serían: para el instinto conservación, la película es Guerra y Paz. Les dejo ahí el actor y la imagen de la película. La película que tengo para recomendarles en el instinto social sería La Milla Verde. Les dejo la imagen y más datos de la película con sus personajes. Y bueno, para el instinto sexual, tengo para recomendar la película Acorralado, de la primera saga de Rambo. Ahí está este personaje de Rambo, está interpretando un eneatipo sexual. Y sería todo, amigos. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video. Adiós.